Bueno, buenos días o buenas tardes. Mi presentación va a enfocar el tema de la gestión colectiva y las licencias flexibles de autor o las licencias libres o las licencias que facilitan algunos tipos de usos sobre las obras. En primer término, ¿qué cosa es la gestión colectiva? La gestión colectiva es la administración que realizan asociaciones civiles sin fines de lucro, conformadas básicamente por derechohabientes, esto es, autores, herederos de autores, legatarios de autores o derechohabientes puros y simples, como podrían ser productores, etcétera, de aquellos derechos de autor o derechos derivados o derechos conexos que tienen fundamentalmente un contenido patrimonial o un carácter patrimonial. Esto significa que es raro que haya una sociedad de gestión colectiva que vea problemas de autoría, por ejemplo, o que vea cuestiones de paternidad intelectual de una obra, porque lo común es que se administren los derechos patrimoniales, mas no así los morales, aunque nada lo impide. Estas asociaciones civiles sin fines de lucro, porque en realidad no son sociedades, esa es una denominación que se ha mantenido en el tiempo, pero que no corresponde a lo que es una organización de este tipo, porque son sin fines de lucro, lo reitero, quiere decir que no tienen un carácter mercantil ni civil. Son entidades normalmente reguladas por los estados, son privadas, compuestas por derechohabientes y están sujetas a autorizaciones previas de funcionamiento, a fiscalizaciones, a controles, etcétera, de tal manera que aquellas tarifas que recaudan, que son tarifas que también tienen que haber publicado previamente, sean administradas adecuadamente y, teóricamente, repartidas de manera equitativa y en lo posible científica, digamos, a cada uno de los autores o productores, etcétera, cuando ha habido fundamentalmente ejecución pública o comunicación pública de estas obras. No nos estamos refiriendo acá para nada a lo que sería gestión pública de estatuas o gestión pública de pinturas o de artes plásticas, etcétera. Eso queda fuera, aunque es posible hacer también gestión colectiva de este tipo de obras. Por ejemplo, cuando se trata del derecho de reventa, que es aquel derecho que consagra que cuando hay una reventa de una obra de artes plásticas hecha en una subasta pública o a través de un agente profesional dedicado a la comercialización del arte, el artista o el derechohabiente tiene por ello un porcentaje que percibe según ley. Entonces, básicamente nos estamos refiriendo al caso de la gestión colectiva en lo que es comunicación pública, que es uno de los grandes derechos que tiene, una de las grandes particularidades que tiene todo lo que es la explotación económica de una obra protegida por el derecho de autor. Así, y cito el caso peruano, que es el que mejor conozco, en el Perú hay una sociedad de autores y compositores, existe otra que es para productores fonográficos y de videos, hay otra que es para artistas, intérpretes y ejecutantes, o sea, un derecho conexo o un derecho derivado, y hay también una asociación para artistas visuales y otra para la gestión de derechos audiovisuales. Ahora bien, ¿qué cosas son estas licencias de derecho de autor flexibles, abiertas o libres? Estamos hablando básicamente de
una contraposición entre lo que pueden ser licencias en las cuales los autores se reservan todos los derechos que le da la ley, o licencias en las cuales los autores conservan ciertos derechos, pero conceden otros. ¿Por qué hacen esto los autores? Por distintas causas. Y no vamos a abundar al respecto, pero una causa objetiva o fundamental que hace que los autores vean una utilidad en otorgar algunos derechos y conservar otros es el cambio tecnológico. El cambio tecnológico, la realidad digital, la tecnología digital, lo que permite justamente es aquello que el derecho de autor prohíbe. Y eso es un contrasentido que cada vez más se refleja en una tensión entre los titulares de derecho de autor y, por otro lado, la ciudadanía. Ahora, otra cosa que muestran estas licencias flexibles, abiertas o libres, es que contrariamente a lo que se supone, los autores no siempre están dispuestos a querer retener todos sus derechos, ni tiene por qué suponerse que esto sea así. Imagínense ustedes, los que conocen el Código Civil de la Argentina, el Código de Vélez Sarsfield, que a Vélez Sarsfield no se le hubiese ocurrido legislar la donación, sino solamente la compraventa. No se le hubiese ocurrido legislar el comodato, sino solamente el arrendamiento. Pues bien, esa es la realidad de la ley de derecho de autor en la mayoría de nuestros países. Y no necesito conocer muy bien la ley argentina para saber que es parecida a la ley peruana, a la de España o de cualquier otro país latinoamericano, por la sencilla razón de que todas esas leyes se basan en tratados internacionales de distinta índole, no solamente de derecho de autor, sino también tratados internacionales comerciales que estandarizan o uniformizan este tipo de legislación. Sin embargo, suponer esto es erróneo, y suponer que los autores siempre quieren conservar todos sus derechos, en realidad lo que hace es recortar la libertad de los autores de gestionar sus obras de la manera que mejor les plazca, regalándolas, obsequiándolas, prestándolas, lo que fuere. Les repito, conciban ustedes un sistema en el cual sea imposible la donación, según el Código Civil, sea imposible el comodato, sea imposible el préstamo gratuito, sea imposible transferir las obras o dejarlas al dominio público, que es cuando ocurre, por ejemplo, cuando alguien saca un mueble y lo pone en la vía pública para que cualquiera lo coja. Ese tipo de acciones no están contempladas dentro de la legislación de derecho de autor, y ese tipo de brecha es la que salvan las licencias flexibles, abiertas o libres. Ahora bien, ¿qué cruce de caminos hay entre lo que es la gestión colectiva y este tipo de licencias? Bueno, en el caso específico de las licencias Creative Commons, estamos refiriéndonos a que son unas licencias preredactadas. Quiere decir que no va a haber que hacer la labor de crear un documento legal al respecto, ni un documento electrónico al respecto, que desarrollan el derecho de autor porque se afincan en él, se fundamentan en él, pero lo desarrollan de una manera diferente, se reservan ciertos derechos, se conceden otros derechos, y eso facilita que haya una gestión fácil e inteligente de los autores de aquello que por ley poseen. Eso también permite que haya un multilicenciamiento. Por ejemplo, si alguien publica un libro, bien podría hacerlo físicamente con copyright, pero podría ponerlo en la web con una licencia libre. Y respetan la normativa vigente, porque, como reitero,
las licencias se basan en el derecho de autor y si algún efecto colateral positivo tienen sobre este, es que justamente refuerzan el cumplimiento, porque permiten hacer acciones que la tecnología ya tiene incorporadas por defecto. Ejemplo, cuando alguien quiere abrir un archivo en la Internet o descargar un archivo en la Internet, pongamos, por ejemplo, un archivo de la Cancillería Argentina, la tecnología nos permite dos opciones, abrir con y guardar como. Una de esas dos opciones es ilegal, guardar como, porque eso implica que va a haber una copia de esa obra y va a haber una fijación en un soporte, lo cual está prohibido expresamente por la ley. Significa que aquella acción que ha querido la Cancillería Argentina, que es poder poner ciertos documentos a disposición de la ciudadanía, tiene implícita una posibilidad de infracción a las reglas del derecho de autor. Entonces, este tipo de problemas se salvan con las licencias Creative Commons. Ahora, ¿en qué casos es posible licenciar a la vez obras con CC u obras con licencias que sean abiertas o flexibles y a la vez gestionar colectivamente este tipo de obras? La respuesta es depende. Las licencias CC tienen 6 variables y dentro de esas 6 variables o 6 variantes de licencias hay algunas en las cuales los autores permiten usos inclusive comerciales, quiere decir que se puede hacer un uso libérrimo de la obra o libre de la obra sin tener que pagar ningún tipo de regalías y obviamente en ese caso la gestión colectiva no es imposible, pero sí es muy, pero muy improbable. Y hay además licencias, 3 de ellas, en las cuales los autores permiten usos no comerciales, pero prohíben los usos comerciales. En ese caso es evidente que puede hacerse una gestión colectiva de la obra por partes de la sociedad de gestión. ¿Por qué razón? Porque existe una materia económica, existe algo que se puede explotar bajo ciertos casos. Ahora, es cierto que en el caso de la gestión de lo que es comercial, teóricamente puede darse ese cruce, pero es probable que en la práctica no se dé, porque si nos referimos a aquellos autores o compositores que han alcanzado un determinado nivel de fama y están debidamente insertos en un sistema de negocio como el que se maneja a través de la gestión colectiva, lo más probable es que no usen una licencia Creative Commons. Por lo tanto, inclusive la posibilidad de conflicto en ese caso no es tan alta. Entonces, y sintetizando, la gestión de lo que no es comercial, lo que permite usos comerciales y no comerciales es casi inexistente. Podría haber de todas maneras la defensa de los derechos morales, que es algo que se podría gestionar a través de la gestión colectiva también. Y por el lado de lo comercial, es posible que haya una gestión de ese tipo de obras, pero tendría que haber quizás ciertas adecuaciones para que se pueda tener criterios básicos acerca de cuándo hay un uso comercial de una obra y cuándo no lo hay. Creative Commons como organización ha estado realizando esfuerzos y realiza esfuerzos por aproximarse a las sociedades de gestión colectiva para tratar de unificar criterios y permitir que también haya este tipo de gestión con algunos casos que han sido interesantes o que tienen resultados que van a verse a futuro, como por ejemplo en el de Holanda.